Creo que la noticia del día, por insólita y repugnante, es el comportamiento de los miembros del partido Podemos en la sesión de ayer del Congreso. Es tan insólito lo que se ha visto, la exhibición no de mal gusto y ordinariez, sino de impudicia. Es tal la falta de cortesía hacia sus compañeros o hacia la sociedad, porque no se puede ofrecer un espectáculo bochornoso a los ojos de tanta gente normal, equilibrada, como si estuviéramos viendo Telecinco, Telebasura. No me refiero a que los conocidos jefes de Podemos vienen de la televisión y están habituados a la... No. A hechos tan extraordinarios como que una mujer con un bebé haga exhibicionismo ante millones de españoles y los que lo vean en la televisión, de anteponer su ambición personal a toda norma de recato para dar de mamar a su hijo. Y los dirigentes del partido, Pablo Iglesias, pasándose la moneda de un bebé para ser televisados, abrazándolos, cuidándolos, cuando en el propio Parlamento hay una guardería para bebés que pueden atender durante la hora, el tiempo escaso que puede durar la presencia de una mujer con su bebé, pues que tiene ya cuidadores y instalaciones para ser atendido durante un breve tiempo. Sí, no es que haya sido innecesario, es que ha sido una provocación conscientemente dirigida ¿a qué? Pues como dice Pablo Iglesias, a que el comportamiento de los diputados en esta Cámara sea como el de la gente. Ese es el comportamiento de la gente que sirve de modelo a Podemos. Esa bochornosa exhibición de la intimidad que no se exhibe ni se enseña ante nadie, de su propio hijo bebé. ¿Cómo se puede llegar a eso? Yo escribí, siguiendo una tradición olvidada desde los tiempos de el principal discípulo de Aristóteles, que era Teofrasto, y que luego fue renovada por los escritores del XVIII francés, que describían las costumbres. Siguiendo esa tradición olvidada, yo escribí un libro, Pasiones de servidumbre, situándolo en el tiempo por orden de mis preocupaciones principales. Primero fue el discurso de la República. ¿Para qué? Porque en el discurso de la República el subtítulo es del hecho nacional a la conciencia nacional, para decir que es un hecho. Bien, pues cuando se ha destruido la idea de que la nación es un hecho de existencia y no un acto de experiencia, no un proyecto sugestivo, ni subjetivo, ni personal, como dijo el propio presidente recién elegido, Pachi López. Dice literalmente, volveré después al tema que he iniciado, pero quiero situarlo en el cuadro general donde se produce esta aberración de la moral. Ya no se trata ni siquiera de inmoralidad ni de amoralidad, sino de aberración moral. Pachi López dice, España no es un mapa. ¿Quién piensa que España sea un mapa? Pero bueno, es el pacto por la libertad. ¿Cómo? ¿El pacto por la libertad? Literalmente añadió, o mejor dicho, completa la frase que dijo, España no es un mapa, ni una identidad. Esto es grave, lo de la identidad, porque una de las notas características de la identidad es la nacionalidad. Y España, para los españoles, es su nacionalidad, es decir, su identidad nacional, que está en el pasaporte y que tanto Santo Tomás como Suárez, la alta filosofía, para definir a la persona y el individuo, incluyeron esa nota de identidad. Sigue diciendo Pachi López, no es un mapa ni una identidad, es el pacto ciudadano por la libertad y el progreso colectivo. España es un pacto, y además ciudadano. Pero para ser ciudadano tiene que pertenecerse a una ciudad anterior al ciudadano. Entonces, ese ciudadano con un pacto funda una ciudad que es anterior a él y le da la condición de ciudadano. Estas locuras, estas verdaderos anacolutos, esto está en manos, en la boca y en el pensamiento del nuevo presidente del Congreso. Pero volvamos, cuando en un ambiente colectivo, donde todos los diputados y todos los medios de comunicación consideran que España es un pacto ciudadano, ¿por qué extrañarse de que un grupo de aventureros ambiciosos como los de Podemos digan que ese pacto de ciudadanos tiene que reflejar la condición de la gente? ¿Y por qué se deja que este señor, Pablo Iglesias, ofenda a la gente confundiendo un abstracto universal con la clase particular de gente impúdica? ¿Es que la gente exhibe sus bebés en los sitios públicos? ¿Va con ellos a los conciertos musicales, al cine, o hace la vida ordinaria para darle de mamar delante de todos los espectáculos, en cualquier tipo? No, está ofendiendo a la gente,
porque la gente no es lo mismo que pueblo. Pueblo es la colectividad universal, entera. Gente, se utiliza la palabra gente desde hace menos de 2000 años, porque gente es la que pertenece y está encuadrada dentro de una organización gentilicia, porque viene de genes. La organización gentilicia está compuesta de gente. Y Grecia inventó la palabra demos, que significa no tanto el pueblo abstracto como hoy se diría los habitantes del barrio, el demos, el pueblo, y el cibes romano no se decía cibes, sí, se decía cibes, pero no significaba ciudadano, sino conciudadano. Eso ya no es gente, ni el conciudadano, ni el pueblo son gente. Gente es una parte especializada del pueblo que se identifica, bien sea por su gente noble, gente que monta a caballo, gente de a pie, gente del populacho, gente de la aristocracia. Gente es un significado especial y particular, aunque Pablo Iglesias le ha querido dar un valor universal, no, porque para la gente es todo aquello que no pertenece al búnker. ¿Y quién es el búnker? Primero, ni el rey ni la oligarquía financiera. Eso no, eso lo respeta Pablo Iglesias. La gente es aquello que no tiene ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Rivera. Ellos no son gente. Los que lo votan no son gente. Esos pertenecen al búnker. La gente es el rey, la banca y los partidarios de Podemos. Esa es la gente. Bien, digo que después de haber descrito y hecho llamar la atención sobre la destrucción de la nación española que suponía el régimen de autonomía, escrito por mi libro en 1994, el siguiente libro le llamé Pasiones de servidumbre. Y es ahí donde digo que siguiendo la tradición de Teofrasto y de Rochefoucauld y Labruyère en Francia, describí una serie de pasiones, no como Gracián en España, que describió también estas pasiones, pero desde el punto de vista de los cortesanos, una manera de comportarse, pero es un libro profundo y muy bueno el de Gracián. Pero yo he descendido a las pasiones populares, hasta tal punto que casi divido las pasiones en unas pasiones que son de servidumbre, que son las principales y que hay muchísimas, describí por lo menos 40, y otras que son las pasiones de poder específicas, las pasiones de reprimir. Bien, y entre esas pasiones traté también de la pasión de impudicia, que es la pasión de inmoralidad. Estás apasionado, estás empujado a ser inmoral y no te avergüenzas porque consideras que eso es lo normal, eso es la gente. La degradación cultural y moral, eso es la gente, que es despectivo en el uso común. Pues bien, en ese capítulo, donde todavía no había pensado en la posibilidad de que en España surgiera un grupo tan vasto, tan ordinario, tan vulgar, tan soez, dedicado a la política como el que ha surgido de Podemos, sí, no hace falta tener ninguna mentalidad aristocrática para escandalizarse. Sí, llamar la atención, decir esto qué es, pero vamos a ver. ¿Es de escándalo que una mujer que ocupa altos puestos deba su carrera a que se orinaba en la calle, delante de los fotógrafos, o otra que se orinaba en una iglesia? ¿Y ahora qué ha pasado en el Parlamento? Pues lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Profanar la iglesia en una universidad, las costumbres púdicas en la calle, de no hacer las necesidades de la naturaleza en medio de la calle y a la vista del público. Pues ahora eso se pasa ¿a qué? Al Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Porque es el lugar, después de la universidad y la iglesia, el que quedaba para profanarlo. Pues esto ya está profanado. La pasión de inmoralidad política, le llamo así, comienzo arrancando de una reflexión sobre ese dicho tan conocido de que en el amor y en la guerra, añadidle ahora y en la política actual, ya veréis qué sentido tiene. En el amor, en la guerra y en la política actual española, todo está permitido. Como esa máxima popular ha tenido que nacer en un momento de experiencia donde que en muchas situaciones se había observado que con las solas armas de la atracción en el amor, el valor en la guerra o la nobleza en la política, pues entonces la aventura erótica, bélica o política estaba perdida de antemano. Pues de ahí nace ese al que yo le añado ahora, en el amor, en la guerra y en la política todo está permitido. Hasta ahora la hipocresía impedía que ese está todo permitido en la política referido a las costumbres, a la manera soez de comportarse en público, pues no lo había pensado en la política en el año 94. Pero ahora, desde la aparición de Podemos, la revolución de Podemos consiste en eso, en hacer verdaderamente inmundo la relación de poder que liga al gobierno, a los parlamentos con los que votan. Eso lo ha convertido en una inmundicia. La relación establecida por Podemos con los que le votan es inmunda. Bien, pues siguiendo estas reflexiones sobre la inmundicia,
Cité, por ejemplo, una observación muy interesante de Benedetto Croce. Benedetto Croce es un hegeliano con el que no estoy de acuerdo en su tesis principal, porque es el que defiende la tesis como Hegel del Estado ético. Pero sin embargo era un hombre muy inteligente que en España es poco conocido porque Ortega y Gasset en la revista Occidente puso el veto a ciertos filósofos y uno de ellos fue Benedetto Croce. Entonces, esta reflexión de Croce parte también de una observación que tengo yo hecha en mi libro, que puede ser inmoral un político en su vida privada, puede ser, pero no por ello se dejará corromper su pasión principal en la vida pública, que es su ambición de poder. Puede darse ese caso, porque si lo hace, si se desmoraliza, si prescinde de la ética en el comportamiento político, si sucumbe a sus malos instintos, y entonces hará mala política. Eso es el pensamiento que empujó a Croce a reconocer, en el caso vulgar, de que la inmoral gestión de lo público, esta es la observación de Croce, coincide con la incapacidad política. Entonces, y ayer hubo una gestión de lo público en el Parlamento. Eso sí, la toma de posesión forma parte de la gestión y de la imagen del Parlamento. ¿Y qué es lo que dominó? Allí nadie recordará nada de esa sesión, salvo la exhibición de mala educación. Pero la mala educación, volveremos también a este tema otro día. Si la mala educación no es solo buenas costumbres, es que ¿sabéis lo que es la mala educación? La incivilización, la falta de civilización. Y voy a citar para ello a un filósofo que el señor Pablo Iglesias no ha leído nunca y que creyó que había escrito la ética de la razón pura. Es decir, no sabe ni siquiera lo que escribió Kant. No sabe que Kant escribió su obra primera, era la crítica de la razón pura y la segunda la crítica de la razón práctica. Y que la ética no está tratada en la razón pura. La ética pertenece a la razón práctica. Bien, a este señor, entonces, en el propio desconocimiento de Kant le tengo que recordar que para Kant, escuche, señor, a mí no me va a oír nunca, porque me tendrá terror de cómo lo conozco y puedo describirlo sin conocerlo, solamente por su conducta. Pues bien, al establecer por primera vez en el mundo europeo la distinción entre civilización y cultura, primero fue el padre de Mirabeau el que estableció esa diferencia, al comentarla, Kant dijo que la civilización era el decoro de la cultura. Y lo que ha faltado ayer en el Parlamento no es cultura, porque la cultura, como es la costumbre, el modo de vivir colectivo, pues es verdad que Pablo Iglesias, que ha tenido unos millones de votos, refleja el ideal del modo colectivo de vivir de los que lo han votado. Entonces eso sí es cultura, pero no es civilización, porque la civilización es el decoro de la cultura. Y ni Pablo Iglesias ni la señora materna que tiene al bebé en sus brazos tienen decoro. ¿Hay alguien que me puede negar que es indecoroso todo lo que se vio ayer? Bueno, pues eso sí, en lugar de hablar de gentes sin saber lo que significa Pablo Iglesias, hubiera leído algo de Kant, sabría que la civilización es el decoro de la cultura. Después de esta breve introducción, yo ya no quiero extenderme mucho porque quiero dejar patente el horror que implica. Sí, en la prensa está tratado, pero no condenado. Después de que en España todo es vulgar, de que la excelencia se combate, que de lo preeminente se le quita la cabeza, que incluso la eminencia es desconocida. En un país que lleva años desde la muerte de Franco, de traición, de incultura y de triunfo desnudo de la corrupción, es normal que no quede hoy ningún valor ético, ni siquiera ninguna excelencia que cultivar. El triunfo de Podemos es el triunfo de la vulgaridad y de la bajeza cultural de España hoy del colectivo. Pablo Iglesias no es un cualquiera, representa a millones de españoles y la señora del bebé representa a millones de españolas. Ellos son lo que somos. Quien no vea esta realidad no sabe, ni siquiera comprenderá el abismo ante el cual está colocado España, los españoles y la civilización europea. Hombre, esta ordinariedad, esta chabacanería del Parlamento no la he visto nunca en ninguna parte de Europa. Pero la degeneración de las costumbres políticas no es más que consecuencia de la degeneración de las costumbres populares. ¿Es que acaso el pueblo ha colgado, moralmente quiero decir, no materialmente, a los corruptos? ¿Es que España entera, la clase dirigente, no está llena de corrupción? ¿Es que hay alguien, algún político, un partido que haya de verdad levantado contra la corrupción? Ni uno. Porque cogen
por ejemplo, el último, Rivera, si tiene que estar fichando a personas que son corruptas, porque no tiene a nadie, no tiene mando intermedio, no tiene cuadros, pues en ese ambiente es normal que triunfe lo que está triunfando, Podemos. Y si no se pone reparo y medios a la separación de Cataluña y a la inmoralidad pública y lo indecoroso que triunfa en lo público en toda España, no es que España esté al borde del abismo, eso es tener piedad para no saber lo que está pasando. España está descendiendo a velocidad de vértigo sobre la profundidad del abismo. Ha comenzado a rodar hacia abajo. El tema del espectáculo bochornoso en el Congreso de Diputados. Ayer lo has descrito maravillosamente y no tengo nada más que añadir.